Pensamos un poco, eran muchos chicos, teníamos que pensar en cómo dividirlos como para hacer una metodología de trabajo que se adapte, así que dividimos en ciclo básico, ciclo orientado. Fue un buen espacio porque estuvieron todas las escuelas juntas, así que nos juntamos en uno de los gimnasios de los colegios, en el Colegio Virgen Niña, todo primer año, todo segundo, todo tercero y así hasta terminar. Grupos de trabajo, 10, 12 chicos, como les decía Albano, bueno, generando una pregunta y la idea era, además de nosotros poder llevarles información, este intercambio que se fue dando entre ellos, que estuvo muy bueno porque era esto de que ellos pudieran compartir, incluso hasta conocerse. Había algunos chicos que, bueno, estamos en un pueblo, se conocen y eso, pero ese espacio ahí de compartir, de charlar sobre lo que cada uno creía y eso, la verdad que fue muy interesante. Con el ciclo básico, primero, segundo y tercero, por supuesto que por ahí las dudas tenían que ver con otras cuestiones, eran diferentes, obviamente por la edad, pero también fue muy interesante. Digo, son los chicos que comienzan a salir, que tienen otras inquietudes, así que fue muy interesante ese espacio. Por ahí con los cursos más altos hubo otras inquietudes, por eso también la decisión de poderlos dividir y darle a cada uno su lugar para poder conversar de estos temas. Pero la verdad que el balance del espacio en sí fue muy bueno, quedaron... Esto de hacer el disparador con esta pregunta generó justamente eso, un disparador que después abrió como el abanico a poder hablar de otras cuestiones que ya después Fabiana les contará, pero que puntualizamos más en los cursos más altos, que es donde más dudas quizás habían quedado. Fabi, ¿crees que esto surge de una necesidad justamente de los jóvenes? Yo creo que de los jóvenes, de los docentes, de las escuelas, de todos los grupos que intervienen de alguna manera en la problemática, porque las familias, la gente que no sabe qué hacer con los chicos, cómo ayudarlos, de los chicos mismos, que esto fue lo que puntualmente nos pasaba con los grupos de los más grandes. Entre cuarto, quinto y sexto, lo que más surgió, más que las dudas de qué es la droga, cómo usarla, cuáles son, fue puntualmente cómo ayudo, a dónde voy. ¿Qué hago con ese compañero que se está iniciando, ese compañero que ya no solo está experimentando, sino que está haciendo un uso, algunos un abuso de ese uso de las drogas? Y yo no creo que a esa altura, siendo tan chicos, haya una adicción tan grande y que haya ya desgastes en cuestiones físicas y neuronales, ¿no? Pero sí hablábamos de estas consecuencias a lo largo del uso de las drogas y la problemática grande que se genera al momento de hacer los tratamientos con las adicciones. Entonces, la verdad que la preocupación de ellos de ver cómo ayudar a un par o de ver cómo ayudar a alguien de su misma familia, del propio entorno familiar, decir, bueno, por ahí me parece que empezaron a ser un poco más conscientes de que la problemática no es que ellos usan las drogas, sino que llega un momento que las drogas los manejan a ellos mismos, entonces ahí es cuando hay que empezar a revisar ese propio consumo que parecería que se adueña de mí en realidad. El taller, por un lado, fue con todas las escuelas, y después fuimos haciendo como una vuelta, por así decir, hicimos una vuelta a cada uno de los años, de los más grandes, sobre todo quinto y sexto año de cada una de las escuelas, en donde ahí se plantearon algunos trabajos y sobre todo ahí fuimos puntualizando el caso a caso porque los chicos tenían dudas y ahí se generó el espacio desde la intimidad. Entonces ahí puntualmente pudieron decir, no por dar el nombre, pero sí puntualmente qué era lo que les generaba dudas, con qué cosas habían arrancado, qué cosas eran las que tenían miedo, qué cosas eran los que más pasaban en esas salidas, a qué lugares frecuentaban y cómo lo hacían. Entonces, por ahí buscábamos con ellos mismos los propios recursos o estrategias para poder intervenir entre ellos y tratar de evitar o cómo tratar de disminuir esa cantidad de consumo y que no sea tan peligroso, porque no siempre hablamos de las drogas, de la cocaína, de la marihuana, sino que también se habló mucho de la droga que es el alcohol, que muchas veces uno dice drogas y no piensa en eso y está legalizado, entonces también hablamos mucho desde ahí. De estas salidas que ellos tienen por la noche, obviamente, y que en esa edad hay un gran consumo
bueno, y que resulta problemático porque se exponen a muchas situaciones que puede generar una situación de vulnerabilidad, de violencia y de muchas situaciones que después se encadenan por estas adicciones o por estos consumos que generan un problema.